Miren esta cama nada más. Esta cama, los sillones, todo tiene el mismo color azul, para reunirse y dar noticias referentes a Portugal, una de las aves llamativas que tenían en esa época. Imagínense que por estas casas acá caminaban estos animales. ¿Qué más? Pues, ¿cómo están? ¿Están motivaditos el día de hoy en esta mañana tan alegre? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar cómo viven o vivían los reyes y reinas de un país? Los príncipes y las princesas. Creerán ustedes que hay muchas excentricidades en estos espacios. Ay, papaya de Celaya. El día de hoy vamos a comprobarlo cómo vivían estas personas tiempo atrás y si verdaderamente las excentricidades y el dinero que gastaban era demasiado. Nos encontramos en Belén, no Belén de Jerusalén, sino Belén de Lisboa de nuevo. Vinimos a conocer un poco lo que era el Palacio de Ajuda, así se llama esto acá. Ajuda, digamos en español es ayuda. Vivió la familia real en el siglo XIX. Mis respetos para todas las personas que le hacen aseo constantemente a esta casa. Es bellísimo. ¿Cuántas habitaciones tienen que ordenar para que esto quede de la mejor manera? Mira, resulta que este espacio acá, el señor José I, que fue el rey, tenía antes acá en este espacio una chocita, un espacio muy pequeñito, y en el año 1955 que fue el terremoto y en el año 1974 que fue un incendio, esto quedó sirviendo para nada. Después de esto llegó la hija de José, o sea María I, y dijo, bueno, hagamos algo bien pues interesante aquí, e hicieron una intervención para que esto se convirtiera en una residencia palatina. Hicieron dos intervenciones, contrataron primero a un arquitecto portugués que incrustó como una idea de estilo barroco. A esta chica no le gustó para nada. Dijo, no, esto a mí no me sirve. Y luego contrataron a un italiano que presentó un estilo neoclásico y dijeron, bueno, vamos a comenzar pues a construir esto acá. Comenzaron las construcciones, todo normal, ok, sin problemas. En 1807 la familia real le tocó que mudarse para Brasil, como muchas personas que les toca que mudarse por X o Y motivo, porque llegó el Napoleón y comenzó a molestar esta zona acá, y ese Napoleón es un loquillo. ¡Eres un monstruo! Comenzó a amenazar esta zona, entonces les tocó que irse de acá. Luego la familia real retornó de Brasil acá a Portugal, pero ya no habían recursos para terminar dicha casa, porque eso quedó también en un estado irregular. Después de tanto hablar y conseguir contactos y gente que era dinero para el proyecto, en el año 1863 retornaron para finalizar este palacio acá. Vivieron muchas familias, muchas décadas acá, y también dejaron mucha historia, pero ya en el año 1910 esto pasó a ser parte del gobierno portugués, que lo volvió un centro histórico y bueno, todavía pues lo conserva. Entonces, no siendo más, vamos para allá. Vemos una chimenea allá al fondo y miren que todavía conservan los sillones que se utilizaban en esa época. He visto que predomina mucho el color rosa, y aquí muchas imágenes de personas que estuvieron en esta época, muchos reyes y reinas.
mostrando allí. Vean esas fotos cuando retrataban antes a la gente que les tocaba que quedarse muchísimas horas allí en la misma posición para que lo retrataran. Muy interesante esto. Pero yo todavía no puedo creer estas ventanotas. Imagínense para abrir esto. Y detalles muy interesantes. Claro que este teléfono no estaba en esa época. Donde representaba, o bueno, como era la idea de los pensadores en ese tiempo de recrear un espacio en Egipto. Bien interesante esto acá. Miren, cuidando cada espacio de este espacio acá. Y representaba como un jardín natural donde guardaban mire cómo eran las jaulas ahora tiempos de las diferentes aves que estas personas tenían en un formato más tranquilo. Luego allí ya tenemos estos espacios acá donde las personas sí ya pueden, ahí sí en este caso, venir a tomarse en fotos para que vean que no todo es como tan rígido. Una de las aves llamativas que tenían en esa época. Imagínense que por estas casas acá caminaban estos animales pesados. Imaginen un animalito de estos acá ensuciando y la otra persona limpiando. La princesa quería una habitación para ella, inspirada en lo que ella quería. Y bueno, ¿cómo era la princesa? Pues obviamente que sí. Entonces se hizo este espacio aquí, que era la sala rosa, inspirada en ella, en el pensamiento como ella quería que fuera, con todas sus decoraciones. Miren estos espejos acá como eran tiempo atrás. Estos espejos no eran directamente de Portugal, sino que eran la mayoría traídos de la India. Los libros que ella leía, miren cómo eran forrados tan bonitos de todos los países. Ahí vemos uno que dice París, como que le gustaba mucho el idioma francés. Y tenemos aquí las diferentes figuras en porcelana que decoraban este espacio acá para ella. Que sí me ha llamado mucho la atención son los colores de cada espacio. Entonces aquí tenemos esta que se llama la sala verde. Ahorita teníamos la sala rosada, el azul, el rojo. Cada color representa como un estado de ánimo diferente. En esta sala verde decía que los días jueves la princesa recibía pues a las personas más que todo para hablar sobre circunstancias generales y asuntos nacionales. Adicional a eso también recibía a las personas para hacer el tema de actos benéficos. Y acá dice servicio de su majestad. Y acá era donde ella se sentaba y firmaba todos sus documentos. Está muy bonito este espacio. Luis I mandó a traer de Francia unas camas y bueno, varios procesos más para adornarle la habitación a ella. Miren lo interesante, o sea, yo no había visto una cosa tan impresionantemente tan bien hecha, cuidando cada detalle. Miren esta cama nada más. Esa cama, los sillones, todo tiene el mismo color azul, color dorado, representando como la paz, la tranquilidad. Y allí era donde tenían todo adornado, pues estaba su espacio para que se sentara. Miren allí esta piel de oso, no me había dado cuenta. La piel de oso como adornando el espacio allí para compartir como el té, el lugar allí donde ella se arreglaba y la cama donde ella dormía. Miren esto acá, lo interesante, como la zona de juegos donde venían pues a hacer sus jueguitos a jugar, a pegarle al billar fuertemente. Miren ese espacio acá, un poco sobrio,
con poca luz, como para que vinieran como a tomar, a disfrutar el espacio aquí. Está bien interesante para las personas amantes del billar. ¿Qué tal les parece este lugar? ¿Está interesante para venir a jugar o no? ¿O está como mejor para dormir? Coméntenme. Se dice que es la sala china, pero muy pocas personas tenían acceso a ella, ya que eran armaduras muy costosas que pues todas las personas no lo podían contener o tener, y era pues como darle sus privilegios. Todo esto era traído del Medio Oriente. Tenemos allí este separador, cómo organizaban los caballos, y un luchador o un peleador con toda su armadura. Oiga, es que aquí se dan pero unos lujos que uno decía, oiga, ¿de dónde sacan pues como tanta plata de esto? Las mujeres diplomáticas. Está bien interesante. Aquí era donde ellas se sentaban a hablar referente a las leyes y qué era lo que iba a pasar con el estado. Y es una sala muy amplia y está muy bien adornada, mucha exclusividad. Yo creo que esto no era para todos. Yo creo que cuánto valdrá una sillita esa nada más. Poníamos como a pensar. Y aquí era donde ellas tomaban pues las decisiones. Imagínense, las mujeres al poder. Entonces resulta que ese espacio era de las mujeres y este espacio acá es de los hombres. Ese es el espacio del cuerpo diplomático, pero solo de hombres, donde ellos se sentaban aquí a tomar pues las decisiones de las leyes y qué era lo que iba a pasar. O sea, todo era como muy dividido. Entonces, mujeres allá, hombres aquí y listo. Chao pa' pintura, cada uno tomaba sus decisiones, y esto era lo que se aplicaba a la población en todo Portugal. Este era ya el espacio donde ya el rey y la reina era donde se sentaban. Y bueno, y esperaban allí, veían todas sus festividades, tomaban sus decisiones. Y miren este espacio acá, cada lugar, cada centímetro es bien diseñado. Miren el techo acá como está adornado, con imágenes religiosas y imágenes de los reyes y las reinas, y contando un poco de cómo era esa época. Y miren aquí donde llegamos. Esto es el espacio de los grandes banquetes. Miren esta monda tan grande. Aunque era como para hacer las fiestas de 15 años, como se podría decir. Pero acá era donde se reunía lo mejor de todo el país para reunirse y dar noticias referentes a Portugal, para hacer cenas, nacimientos, postulaciones de los reyes, las reinas. Muy, muy impresionante. No podemos pasar más de aquí porque no nos dejan. Pero lo que alcanzamos a ver es, imagínense en esa época aquí ya los cantantes tocando el violín, las personas aquí atendiendo, todos de manera organizada, sentados allí comiendo, que todavía sigue conmemorando la historia. Imagínense, tenían hasta una sala de baile aquí era donde tiraban los pasos, como dicen los prohibidos en Latinoamérica. Miren eso acá como bien adornado. Y la sala de baile era donde el baile más importante es cuando el señor João VI regresó de Brasil, triunfante de que ya todo había acabado y podían volver a regresar aquí al palacio. Miren lo impresionante, llegó y ya vio todo de manera organizada. Este es el señor que está ahí sentado, y aquí era donde tiraban los pasos. Y cuando les decía excentricidades, no eran mentiras. Miren esto nada más. Esta que es la sala de los arqueros,
pero no arqueros de fútbol, sino arqueros de guerra. Miren esto arriba representando como el cielo, y esta luz aquí en la mitad que engalana todo este espacio. De procedencia italiana, ellos venían acá y eran la sala de festividades como donde ya hacían sus bailes reales y donde hacían sus actividades principales que engalanaban o representaban a las personas más importantes que venían aquí a conocer este espacio real. Miren esto acá, nada más con el piso se da uno cuenta de que esto debe ser carísimo, y cada pilona que adorna cada espacio, porque todo esto, muchas de estas cosas son hechas a mano en mármol. Y bueno, el derroche de dinero aquí fue interesante. Esto pasó también por un periodo de reestructuración, pero no reestructuraron casi nada, entonces lo que hay acá es lo original. Un palacio inmenso, gigante, con muchísima historia, que comprende cada rincón de cómo era que vivían los reyes, las reinas, los príncipes, las princesas de todo Portugal en este lugar acá. Espero que hayan aprendido un poco de historia, se hayan informado de qué era lo que pasaba en esas épocas. Vimos muchas excentricidades que quizás nadie en esa época más se podía dar. Esperamos de que les haya gustado este video. Fue un poco más historiador, no pues así como un poco tanto chistoso. Recordar suscribirse, darle like para que el algoritmo de YouTube nos ayude muchísimo más, que cada día estamos creciendo paulatinamente. Esperemos que los traiga en pronto con otro video. Se les quiere mucho. Picos para todos. Así que chao, chao.